Los invitamos a pasar para dar comienzo. Muy buenas tardes. A nombre del doctor David Espíndola, director de la Facultad de Ciencias y Sociales, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia Reflexiones y Perspectivas del Voto Mexicano en el Extranjero. Nos acompaña esta tarde Enrique Andrade González, que es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestro ponente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios y maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con diplomados, uno en Derechos Humanos por la UNAM y el otro en Instituciones de México por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. En el ámbito electoral se ha desempeñado como asesor de consejero electoral del IFE del 2008 a 2013. Asimismo fue director de audiencias de la Presidencia de la República y asesor del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Fue electo por el Pleno de la Cámara de Diputados como consejero electoral para el periodo 2014-2020. Actualmente preside la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto, así como el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del Instituto Nacional Electoral. Entre sus publicaciones destaca el libro Contra la Oscuridad, ensayo sobre la corrupción, del cual es coautor, así como otros documentos como el nuevo modelo de fiscalización y el federalismo electoral en México, antecedentes, evolución y una mirada al futuro. Además es colaborador frecuente en diversos medios de comunicación como el Excelsior, el Universal, el Sol de México, Crónica y Diario La Razón. En el ámbito docente ha impartido experiencias educativas como Derecho Electoral, Procesamientos Especiales, Juicio de Amparo y Derechos Humanos en instituciones educativas como la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Intercontinental y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pues, consejero, a nombre de la facultad, un servidor, Fernando Domínguez Pozos, jefe de carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, le da la más cordial bienvenida. Y hay jóvenes estudiantes del programa de Ciencias Políticas, así como del programa de Administración de Negocios Internacionales. Esperamos que la plática sea fructífera para todos y pues bienvenidos hacia adelante con la plática. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto de conocerlos y me da mucho gusto estar aquí en la Universidad Veracruzana. Agradezco a los directivos esta invitación de poder estar acá, porque además déjenme decirles que yo también soy veracruzano, nací en Córdoba, entonces me da mucho gusto pues poder regresar de vez en cuando a platicar aquí a Veracruz algunos temas que creo que son pues temas muy importantes en general para México, y que bueno, afortunadamente los podemos platicar en este ámbito académico, porque creo que también es importante como ver cuáles son sus puntos de vista al respecto en estos temas que, si bien pueden ser novedosos para nuestro país, pues son muy importantes. Agradezco también mucho la invitación del organismo electoral, del Instituto Electoral en el estado de Veracruz, del consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, de la consejera Mabel, del consejero, y muchas gracias por la invitación y por estar acá. Déjenme preguntarles de ustedes, ¿quién de ustedes tiene parientes viviendo en Estados Unidos? ¿Podemos levantar la mano? Bueno, como vemos, no son tan pocos. También Juan Manuel me decía que también tiene por allá parientes. No es un tema ajeno en general en México. Créanme que en donde tengo la oportunidad de hacer esta pregunta es en la Ciudad de México. A veces recientemente estuve en Baja California Sur, en fin. En cualquier parte, es una mayoría normalmente los que tenemos parientes viviendo en Estados Unidos. Y esto se da porque resulta que México es el país con mayor migración en el mundo después de la India. Y la diferencia es que la India está compuesta por 1.000 millones de habitantes y México pues tenemos 120 millones de habitantes. Es decir, haciendo cálculos, haciendo una comparación de lo que significa la migración para la India y para México, la verdad resulta ser que para México pues es una migración muy importante.
Se dice que en Estados Unidos ciudadanos de por lo menos de origen mexicano o que tienen algún antecedente de origen mexicano, hay más de 35 millones de ciudadanos. Esto significa que tenemos una población viviendo en Estados Unidos mayor a la de Canadá y mayor a la de muchos países de América, que solamente podría ser comparada a la población de Colombia o a la población de Brasil o Argentina. Es decir, la población que vive fuera del país de mexicanos es una población muy importante, y por eso este tema de migración pues es un tema fundamental para nuestro país. No sé si sepan, pero la segunda ciudad en donde más mexicanos habitan después de la Ciudad de México es Los Ángeles. A pesar de que pensamos a veces que es Guadalajara o es Monterrey, o algunos colocan alguna otra ciudad de México, la segunda ciudad es Los Ángeles, después es Guadalajara, después es Chicago y después es Monterrey. Es decir, esta presencia que tenemos o que tienen los mexicanos fuera del país es realmente muy importante. Por razones parecidas o razones de esta naturaleza, a partir de 1997 se empezó a demandar por parte de los líderes de las comunidades mexicanas que estaban radicando allá en Estados Unidos justamente el derecho para votar en las elecciones en México. En ese tiempo, en 1997, hubo intentos para expedir leyes anti-inmigrantes, que se le llamaba, hubo una ley en California, que era una ley que se le conocía como la ley 147, hubo un intento de ley también nacional en Estados Unidos, la ley Simpson-Lodino, que procuraba quitarle algunos derechos a los migrantes para que no tuvieran acceso a educación, para que no tuvieran acceso a salud, en fin, para que no puedan sacar una licencia de conducir y todo. Entonces se organizaron las comunidades mexicanas, hicieron algunas manifestaciones allá para justamente pelear estos derechos en Estados Unidos, pero ya una vez organizados, también dijeron, bueno, pues vamos a pedir también los derechos que no tenemos o no nos han reconocido en México. Y es uno de los derechos justamente el derecho de votar desde el extranjero. ¿Por qué tienen este derecho? Porque así está previsto en la Constitución. Son mexicanos simplemente porque nacieron en México o porque son hijos de padre o madre mexicana y por eso tienen este derecho de participar políticamente en la vida nacional. No se les había reconocido en efecto porque había dos candados legales en ese tiempo que no les permitían votar. Uno era que decía que solamente se podía votar en el distrito en donde se vivía y entonces automáticamente pues esto lo sacaba fuera a los que estaban viviendo fuera del país. Se hizo la reforma correspondiente en 1997 para poder permitir esto, pero no fue hasta el 2005 cuando, antes de la elección de 2006, se pudo pensar en el modelo de cuál sería el mejor modelo para votar desde el extranjero. Esto no era nada fácil, porque nosotros en las elecciones en México tenemos muchos candados que se han puesto justamente por la desconfianza en el sistema, en los resultados, en fin. Entonces manejamos papel seguridad, por ejemplo, en las boletas electorales. Hay representantes de cada partido político presentes en las casillas. Las casillas, como ustedes saben, pues las tienen los ciudadanos, que son los responsables de recibir la votación del ciudadano en México. Entonces, todos estos candados había que pensar cómo los podíamos llevar al ciudadano que estaba viviendo en el extranjero para que no tuvieran la duda de que este voto que emitieran pues fuera un voto que finalmente se fuera a cambiar o a modificar o que fuera una situación irregular. Se pensó en el modelo postal del voto desde el extranjero y este es el modelo que se practicó en la elección de 2006. No se recibieron tantos votos, fue la primera experiencia, se recibieron cerca de 32,000, pero sin embargo, a pesar de que fueron aparentemente pocos por la expectativa que se había generado y por tantos ciudadanos mexicanos que hay viviendo fuera, sí fueron votos importantes, porque resulta ser que en esa elección de 2006, que ustedes a lo mejor ya recuerdan, algunos de ustedes, el primer y segundo lugar, la diferencia fue de 247,000 votos. Es decir, que 33,000 votos que vinieron del extranjero, pues sí fueron votos importantes, fue un número importante en la votación. Posteriormente se siguió trabajando para hacer un mecanismo más sencillo, para facilitarle al ciudadano el registro, para votar desde el extranjero, en fin. Y en el 2012 se hizo esta promoción nuevamente para tener los votos desde el extranjero y se recibieron 42,000 votos.
fue una votación, digamos, un poquito más numerosa. En esta ocasión de 2012 la diferencia en las elecciones para presidente de la República no fue tan reducida, entonces fue un voto, pues digamos, marginal el que se recibió desde el extranjero. Ahora en 2018 tuvimos una elección distinta desde el extranjero. Primero porque a partir de 2014 que se crea el Instituto Nacional Electoral, se hacen algunos ajustes al modelo de voto desde el extranjero. Entonces se permiten dos cosas que son muy importantes. Una es que los ciudadanos que están viviendo fuera de México pueden tramitar su credencial del INE en el extranjero. En los consulados de México y en las embajadas pueden llegar, llenan un formato, les toman la foto, les toman la huella, en fin. Esa información llega a México, de aquí se hace la credencial, que es igual a la nuestra, que tenemos, y de aquí se le manda a su domicilio a quien esté viviendo fuera del país. Esto pues es una gran ventaja para ellos, desde luego es un trámite gratuito, y la usan para cuando vienen a México. Pues ustedes saben que nuestra credencial del INE pues es nuestra identificación prácticamente nacional, entonces ellos la usan para cuando vienen acá, se pueden identificar sin ningún problema, pero también les sirve justamente para votar desde el extranjero. Entonces esto fue una buena ventaja. La otra es que se abrió la posibilidad para votar, ya no nada más para presidente de la República como estaba en 2006 y 2012, sino también para gobernador de los estados, en los estados en los que se considera esta posibilidad, que no es el caso de Veracruz, por cierto, y ahorita vamos a platicar que sí debería de ser, pero estados como Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Baja California Sur, y prácticamente más de 17 entidades federativas, la Ciudad de México, Estado de México, prevén el voto de sus ciudadanos para gobernador desde el extranjero. Y además se también consideró la posibilidad de que votaran para senadores desde el extranjero, entonces también han votado ya en el 2018 para senadores y para gobernadores y obviamente para presidente de la República. Esto ha generado, pues yo creo que un mayor interés para participar, ha generado desde luego pues, que se conozca un poquito más el derecho que se tiene. En el 2018 ya recibimos casi 100,000 votos, fueron 98,600 votos los que se recibieron desde el extranjero. Ya es un número pues más significativo. Tuvimos poco más de 100,000 registros de personas en el extranjero que se registraron para votar. Y aquí es importante porque justamente les decía, Veracruz es uno de los estados que ha tenido presencia en este tema, a pesar de que no se considera la votación para gobernador. En el 2006 fue el estado que quedó en 10º lugar de la votación que se recibió, de esta que les decía de las 36,000 votos que se recibieron desde el extranjero. En el 2012 quedó también en 10º lugar de las entidades federativas en donde se permitía el voto desde el extranjero. Y en el 2018 ya quedó en el 9º lugar de los votos que se recibieron desde el extranjero, es decir, está la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, y luego está Veracruz, y luego está Nuevo León, que como ustedes saben pues es un estado pues, territorialmente hablando más grande, ¿no? Entonces creo que por eso no es un tema ajeno a Veracruz. Sabemos que hay ciudadanos veracruzanos viviendo fuera del país y que obviamente pues tienen el derecho para votar para presidente, tienen el derecho para votar para senadores y todavía no tienen el derecho para votar para gobernador. Yo creo que es un buen tiempo, espero que se platique en las instancias correspondientes para que en el 2024 exista esta posibilidad para votar desde el extranjero. El procedimiento por la vía postal es un procedimiento normalmente complicado. Se tienen que registrar de manera electrónica en el portal que tenemos de voto en el extranjero, en el Instituto Nacional Electoral. Después de llenar estas formas, de mandar la foto de la credencial del elector, etcétera, tienen que dar el dato de su domicilio. Este es un tema que a nosotros a lo mejor normalmente nos preocupa, pero digamos no tanto cuando damos nuestro dato de domicilio para una tarjeta de crédito, la credencial del INE, etcétera. Pero para los paisanos que están en Estados Unidos sí es un tema delicado. O sea, no quieren ser los más reconocidos ni los más identificados, entonces hablar del tema del domicilio es un tema complicado. Y después, bueno, pues tienen que esperar a que llegue la boleta, llenan la boleta electoral y esa boleta por la vía postal se regresa otra vez a México. Así fue como recibimos estos casi 100,000 votos en el 2018.
ya es complicado, ya es un número complicado. Si realmente pretendemos que más mexicanos participen de los que están en el extranjero, que podemos pensar en 1 millón, 1,5 millones, etcétera, pues ya el tema del voto postal es muy complejo, tanto para manejar como para costear. La verdad es que sí es el voto más caro que tenemos en el país, simplemente por el envío postal de ida y de regreso. Y bueno, lo que hagamos para Estados Unidos lo tenemos que hacer para el resto del mundo, entonces esto genera todavía mayores costos cuando estamos hablando de países de Asia, lejanos en Europa, África, en fin. Por eso es que estamos pensando ahora, y ya no solamente pensando, sino ya haciendo lo que corresponde, para que tengamos un sistema de voto electrónico para los mexicanos que están radicando en el extranjero. Esta va a ser pues una novedad, digamos, algo importante. Les va a permitir tener mayor cuidado, más resguardo respecto al domicilio. Esto pensamos que va a alentar una mayor participación. Y la ley hasta ahorita nos permite que para el voto de los mexicanos desde el extranjero sí se puede utilizar un sistema de voto electrónico. Entonces, bueno, ya estamos desarrollando este sistema. Lo que se le va a pedir al ciudadano es que tenga un teléfono celular y un correo electrónico, que eso la verdad es que pues no creo que tengamos mucho problema, ninguno de los que estamos acá, de tener ambas cosas, tampoco los que están allá están acostumbrados a vivir, digamos, pues con las apps y con cuestiones tecnológicas, la mayor parte de ellos. Y después, ya una vez desarrollado este sistema, que lo pensamos tener para fines de este año, la ley lo que nos dice es que debe de ser auditado por 2 entes de prestigio internacional. Entonces estamos justamente ya preparándonos, aprobando los lineamientos necesarios para que a partir de enero tengamos estas 2 entes de prestigio internacional, que pensamos que pueden ser universidades, además probablemente de empresas, que nos hagan la auditoría del sistema y pudiera dar la confianza en el sistema. ¿A quién le tenemos que dar la confianza? Pues no solamente a los ciudadanos que están viviendo allá en Estados Unidos para que se animen a utilizarlo, sino también principalmente a los actores políticos aquí en México. No es un tema sencillo, siempre a lo mejor puede haber cuestionamientos, principalmente de los que no ganan, respecto a que si por ahí pudo haber estado la trampa, etc. Entonces, bueno, vamos a cuidar todos los pasos que se necesitan para poderle dar confianza a la ciudadanía, a los actores políticos en México, para que puedan avalar, digamos, de alguna forma el sistema. En 2021 no tendremos elecciones, obviamente, para presidente, pero habrá elecciones para gobernador en 8 entidades federativas que permiten el voto desde el extranjero. Ahí pensamos que pudiera ser una buena oportunidad de probar, ya sea únicamente voto electrónico o voto electrónico y postal, para que pudiéramos empezar a generar esta confianza y ya poderlo utilizar pues con mucho mayor certeza en las elecciones de 2024. No seríamos el único país que lo considera, la verdad es que ya hay países que lo consideran, como es Estonia, como es Francia, Panamá recientemente tuvo elecciones y todas fueron por internet. No porque sea electrónico es una votación mucho mayor, la verdad es que esto también hay que decirlo, no necesariamente esto va a generar que la gente se vuelque a votar, pero creo que sí va a haber una mayor participación que la que tenemos ahorita en el tema de voto postal. Otra de las acciones que se están pensando hacer ahorita en el tema de voto en el extranjero, que sería muy interesante, es contar con una representación política de los migrantes en el Congreso de México. Esto también, otros países que tienen migraciones menores a la mexicana, ya tienen diputados migrantes en sus congresos. ¿Y por qué es importante? Lo tiene, por ejemplo, Colombia, lo tiene Italia, etc. ¿Por qué es importante? Porque la voz de los migrantes, esta que tuvieron que hacer manifestaciones, en fin, para reclamar sus derechos, ahora ya lo puedan hacer de manera habitual con una representación en el Congreso, que tengan la posibilidad de decir, bueno, qué se necesita para los ciudadanos que están allá, justamente en el tema de protección a migrantes, ahora en la época de Trump, que viene la campaña otra vez en Estados Unidos, y que seguramente pues va a ser una campaña en contra de la migración, no solamente mexicana, sino toda la migración de Centroamérica que está llegando, en fin. Entonces creo que ahí tiene que haber una presencia permanente de México en los temas importantes. En temas probablemente como lo que tenían de apoyos sociales, los temas probablemente de recursos para los consulados, en fin,
Creo que por eso es importante la voz de los migrantes. Ya lo tienen otros estados, en Jalisco hay un diputado migrante, en Guerrero, la Ciudad de México va a tener un diputado migrante en el 2021, entonces creo que también es un tema, desde luego, que a nivel federal pues se tiene que considerar. ¿Qué es una acción afirmativa? Es una acción que puede hacer la autoridad administrativa, que no se necesita una reforma legal para hacerla. Así fue como surge el tema de la lucha por los espacios políticos para las mujeres en igualdad de circunstancias con los hombres. En principio son acciones afirmativas mediante cuotas de género, de decir, bueno, que sean 70% de hombres, 30% de mujeres, luego fueron 60-40 y ahorita ya estamos en el 50-50, ¿no? Se fue avanzando poco a poco en el tema hasta que llegamos a tener ya una paridad. En el tema de las comunidades indígenas también ha habido acciones afirmativas, y en distritos, que actualmente tenemos 12 distritos a nivel federal, que la composición es de más del 60% de población de comunidad indígena. Entonces ahí lo que se dijo es, de estos distritos el candidato tiene que ser de la población de la comunidad indígena para que llegue a la Cámara de Diputados y realmente represente a esta comunidad. Ahorita tenemos estos 12 y nació el tema como acciones afirmativas. Lo que queremos en el tema de los migrantes es algo parecido, de pensar en tener por lo menos un diputado migrante por circunscripción. Tenemos 5 circunscripciones en el país, entonces tener por lo menos 5, y tal vez de una circunscripción en donde hay estados, digamos, de los más expulsores, que así se les llama, como donde está Guanajuato, Jalisco, en fin, pudiéramos tener 2 diputados de esta circunscripción, es decir, tener un grupo por lo menos de 6 diputados en el 2021 que sean con esta característica, ya sea que vivan allá, que sean binacionales o que tengan esta característica de realmente representar a la comunidad migrante en Estados Unidos. Esperemos que caminemos por esta ruta también para tenerlo en 2021. Sin duda son temas interesantes. Yo creo que se tiene que seguir trabajando. El dar este primer paso para tener diputados migrantes en el Congreso es solamente el inicio de lo que pueda venir después, como para que tengan una mayor representación. Yo creo que por el nivel de importancia que tiene la comunidad migrante mexicana ya es importante que participen. Solamente recordar que en el tema de las remesas, por ejemplo, pues ya es nuestra principal fuente de divisas que llega desde el extranjero, la que mandan los mexicanos migrantes que están allá. Son 33,000 millones de dólares al año los que se reciben, que les llegan a sus familias, cosa que es cierto, pero las familias gastan en México, ¿no? Y gastan en las comunidades, en fin, hay pueblos y ciudades prácticamente que se mantienen de lo que mandan en remesas los ciudadanos migrantes. Entonces por eso es un tema, además de mensaje, de reconocimiento, de que ellos se siguen sintiendo mexicanos, tienen compromiso con México, tienen todavía arraigo, pero además pues esto se demuestra con la cantidad justamente de remesas, con la presencia que tienen, que la vemos cuando hay eventos, desfiles. El 15 de septiembre se festeja Tlaxcala como allá, hay desfiles en las calles en Estados Unidos para festejar a México. Vemos que cuando va la selección mexicana pues se llenan los estadios igual como si fuera aquí en México, en fin. Entonces creo que por eso este tema es importante, hay que tenerlo en la agenda y bueno, pues hay que seguir avanzando para que tengan mejores posibilidades de participación estos ciudadanos, que muchos de ellos se tuvieron que ir al extranjero, no fueron como a conocer, no fueron de vacaciones, sino que fueron por necesidad, porque encontraron mejores oportunidades de vida que las que tenían acá en el país. Pues estaré pendiente de sus preguntas. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias al consejero. ¿Alguna pregunta que tuvieran los jóvenes? Ahí tenemos una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto a la implementación de este sistema de votación en el extranjero, ¿solo van a hacer, que se necesite solo el internet y el dispositivo, no ver otro mecanismo de seguridad como para constatar que en verdad sea el ciudadano quien está votando, o no sé, se va a desarrollar
Sí, este es yo creo que el tema más complicado, porque justamente la duda es si la persona que se registra y la que tiene el derecho es la que en ese momento realiza el voto. Obviamente no hay forma de saberlo a certeza, ciencia cierta, digamos, así para estar 100% seguros, pero ya hay formas de estar casi garantizando de que sí sea la persona que está enfrente de la computadora, por lo menos. En el momento en que se entra al portal, se le va a pedir un código y ese código se le va a mandar al teléfono celular en ese momento. Entonces ese código es el que va a poner para poder entrar al portal para votar. Lo que sí nos garantiza es que sea una misma persona la que va a votar que la que recibió el código y que sea la misma persona, digamos, que tiene los datos de quien se registró en el consulado. Pero también en el tema postal tampoco tenemos la seguridad absoluta que quien recibe el voto en ese domicilio realmente fue el ciudadano que tenía derecho a votar. O sea, eso tampoco lo podemos ver. En México, por ejemplo, pues sí hay muchos candados porque vemos que llega el ciudadano, se le ve la lista, la foto, vemos que si sea él, se mete a la mampara, sale de la mampara y vota. Entonces, bueno, ahí no hay duda. Pero todo eso no lo podemos hacer para tratarse de voto en el extranjero. Siempre hay un margen, digamos, donde puede haber esta duda. Pero lo que sí es que será el que esté en ese momento enfrente de la pantalla. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, Bernardo, mucho gusto. Pues sin duda la conferencia me resultó muy nutritiva porque pues, nos dio algunos retos que está enfrentando actualmente el Instituto Nacional Electoral, asimismo como algunos avances que tienen posteriormente para el futuro, ¿no? Como en este caso, pues las votaciones por medio de dispositivos electrónicos, ¿no? Mi pregunta viene en relación a cuáles han sido los costos que han tenido para que las personas que están viviendo en Estados Unidos puedan realizar el voto por medio de, como dice, postales. Ajá. ¿Y cuál es el presupuesto que tal vez piensan que tendrá este programa para la creación de la votación por medio de dispositivos electrónicos? Gracias. Sí, gracias. Buena pregunta también. Sí, la verdad es que, como les decía, es el voto más caro en el país. No se compara con lo que cuesta el voto en México, que tampoco es un voto barato, digamos, en comparación en el mundo es un voto también caro, por el papel de seguridad y por todos los candados de seguridad que tenemos. Pero en el extranjero nada más el envío, digamos, del voto y el regreso cuesta $13 la ida y $13 la vuelta. Entonces es un voto muy caro, ¿no? La verdad es que por eso es el voto más caro que hay. El voto electrónico, justamente, uno de los motivos que se pretende con el voto electrónico es que se ahorraría justamente toda esta parte y ya con eso sería un voto pues mucho más costeable de lo que es ahora. Si hubiera llegado a inscribirse y a votar el millón de ciudadanos que hubieran podido hacerlo porque ya tenían credencial del INE en el extranjero, etcétera, pues la verdad es que no sé si se hubiera podido costear al final este recurso, ¿no? Realmente el tema del recurso sí hubiera sido ya un tema muy complicado. Digamos que casi fue el límite de lo que se pudo haber gastado. Gracias. Mi micrófono está ahí. Iniciado, muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Héctor Dolores. Mi pregunta más que nada va encaminada sobre cuáles son las perspectivas del voto electrónico aquí en México. Ya no tanto en el extranjero, sino que se puede instalar el voto electrónico aquí en México. Gracias. Pues complicado, digamos, ahorita por dos cosas. Uno, que no lo prevé la ley todavía, solamente prevé el voto para los mexicanos que están en el extranjero para votar en forma electrónica, pero obviamente sabemos que una vez que lo hagamos y que se haga, lo primero que vamos a decir aquí en México es por qué ellos sí y nosotros no, cosa que además sería muy, muy lógico decirlo. Entonces yo creo que va a ser el primer paso para que después pensemos en voto electrónico en México.
La verdad es que tampoco sería un gran salto al vacío, pero ya hacemos transacciones económicas en internet, bajamos las apps, nos tomamos mil fotos, en fin. O sea, ya la tecnología realmente sí es parte de nuestras vidas. Entonces yo creo que la votación que sigue al futuro tiene que ser votación electrónica. Habrá nada más que, digamos que, exorcizar a todos los fantasmas de las dudas que hay respecto a las elecciones, pero eso nos va a dar tiempo de estarlo probando, demostrando, en fin. No sé si la mejor forma, yo creo que ahí sí no sería por internet, porque ya sería a lo mejor todavía muy, un salto al vacío, ahí sí, pues ya voté pero desde mi casa y no, ahí sí yo creo que estaría complicado, pero tal vez sí llegar a la casilla, en fin, y hacerlo de forma electrónica. Gracias. De nada. Se espera que el voto electrónico extranjero esté dentro de la reforma electoral del año siguiente. No es necesario, digamos, ahorita tenemos la posibilidad con la ley como está para hacer el voto electrónico desde el extranjero sin problema. Ya a lo mejor para pensar el voto electrónico en México sí habría que tener una reforma. Pero será el año siguiente. Sería probablemente el año siguiente o a lo mejor cuando ya se vea que el del extranjero sí funciona. Entonces después del 21. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hubiera otra pregunta, a nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, del doctor Eyal Espíndola, director de esta facultad, agradecemos al consejero Enrique Andrade González por esta importante charla con los jóvenes de los programas educativos y pues sin más les deseamos una muy buena tarde. Un aplauso por favor para los consejeros. Córtale, ¿no?